Estamos en Palabra de Mujer y hoy la palabra la va a tener Carolina Sánchez, académica de la Universidad Nacional y también estudiosa en el tema de la sociología del cine. También nos acompaña Patricia Velázquez, cineasta conocida de Costa Rica, máster en comunicación y con énfasis en producción audiovisual, y la intención pues es analizar esa pantalla grande y ver cómo nos vemos representadas las mujeres en el cine. Carolina, tal vez podríamos empezar hablando un poco de las estadísticas que conoces sobre ese perfilamiento que hace el Hollywood acerca de la mujer en la pantalla. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la industria de Hollywood, que es la que más se consume, ¿verdad? La que más posee recursos, ¿verdad? Para generar todas estas representaciones de la industria, tiene datos muy interesantes en términos de género. Por ejemplo, según el sindicato de actores, apenas el 9% de las películas que fueron más taquilleras en los últimos años están dirigidas por mujeres. O, por ejemplo, solamente el 16% de las protagonistas de las películas son mujeres, ¿verdad? Hay otros datos interesantes también, por ejemplo, en el tema de los guionistas, ¿verdad? Que viene siendo el guionista quien dice qué se va a decir, desde dónde se va a decir, desde cuáles cuerpos se va a decir. Entonces, un hallazgo importante que ha hecho la sociología del cine y también la teoría feminista es evidenciar que la gran mayoría de películas y de íconos del cine femenino que hemos visto a lo largo de la historia, en realidad son personajes de mujeres que están reproduciendo un guión escrito por un hombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sindicato de guionistas dice que apenas el 12% de sus agremiadas son mujeres. Patricia, ¿estos datos se pueden comparar con los datos nacionales? ¿Cuál es la representación de mujeres guionistas, directoras en la producción nacional? Sí, yo creo que, digamos, en ese sentido Costa Rica es un país atípico. Digamos, en la mayor parte de los países del mundo sucede lo que señala la compañera, digamos que hay una mucho mayor cantidad de mujeres que no están en esos roles, digamos, que están en otro tipo de roles o prácticamente no están en el cine, digamos. Pero en el caso de Costa Rica sí hay, casi que diría que es casi como 50 o 50 la cantidad de directoras, guionistas y productoras mujeres en relación a los hombres. Un escenario muy positivo. Sí, puede que incluso hasta haya más productoras mujeres que hombres, me parece. Eso es un escenario muy positivo. En ese sentido, hablábamos antes de iniciar, ¿cuál es tu experiencia como mujer en la producción audiovisual en Costa Rica? Y hoy por hoy, decías, puede representar hasta un plus. Sí, a ver, creo que hay que hacer como una distinción, digamos, porque los campos de acción en la producción pueden ser distintos, digamos, está como el campo de la televisión, que es totalmente distinto al del cine, el de la publicidad, y digamos ya el estrictamente cinematográfico. Digamos, la experiencia que yo he tenido desde el cine, en realidad es una experiencia desde la cual yo he armado mis equipos de trabajo, donde me ha tocado como conseguir el financiamiento y tal. Entonces, en general ha sido como una experiencia muy cómoda, porque he trabajado con gente que quiero trabajar, tanto hombres como mujeres. Entonces no he sentido como esta cosa de sentirme como discriminada o anulada, digamos, por el hecho de ser mujer. Es distinto en el caso de la televisión o en el caso de la publicidad. Yo no he trabajado tanto en publicidad, pero en el caso de la televisión sí, y ahí sí se dan como unas dinámicas que a mí me parece como muy complicadas, tanto a nivel de poder como a nivel de cosas, no sé, estéticas, digamos, como tenés que ir vestida de cierta manera, tenés que andar el pelo planchado, tenés que andar maquillada, o sea, como unas cosas que realmente no creo que tengan que ver con el hecho de estar detrás de una cámara. Nos da Patricia el pie para pasar a la siguiente pregunta. Patricia, ¿cuáles son esos estereotipos los que podríamos ver casi siempre ejemplificados en la pantalla del cine y que nos van definiendo como mujeres desde esa perspectiva? Sí, eso es muy fuerte, ¿verdad? Porque hay una serie de arquetipos, casi clichés o recetas desde los cuales, por ejemplo, la industria hollywoodense siempre ha trabajado, ¿verdad? Por ejemplo, colocar personajes femeninos como una santa, ¿verdad? Como una zorra, ¿verdad? Colocarlos, digamos, desde algunas lecturas que pueden ser más desde el cliché que desde la propia vivencia de las mujeres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una serie de personajes históricos, de íconos, digamos, del cine, en el que encontramos que
hay interpretaciones de mujeres muy, muy interesantes, pero cuando revisamos quién fue el guionista que produjo eso, ¿verdad? O desde dónde se escribió esa historia, termina siendo desde cuerpos masculinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, en esta gran industria estamos representando lo que de verdad nosotros pensamos, decimos, sentimos, ¿verdad? Son muchos esos clichés, pero ejemplifiquemos algunos. Tal vez los que se incluyeron en tu último análisis sobre el tema. Claro, por ejemplo, en este pequeño análisis que se hizo, se planteó, por ejemplo, el papel de la sufrida, ¿verdad? Entonces, yo utilicé el personaje de Demi Moore en Ghost, ¿verdad? Para ejemplificar cómo se plantea, ¿verdad?, una tragedia romántica, heterosexual, ¿verdad?, al estilo Shakespeare, ¿no?, con algunos elementos mágicos, en donde todo el peso de la película, ¿verdad?, está sobre la imagen de ella como sufrida, ¿verdad? También planteé, por ejemplo, el caso de La Bella y la Bestia, ¿verdad? Hice el análisis desde dónde se trae ese cuento y cómo la versión que Disney utiliza para hacer la película es una versión distinta al cuento original. Y desde allí, por ejemplo, se plantea, además con la gravedad de que es una película infantil, ¿verdad?, se plantea que, bueno, que la bella pues tiene que aguantar, ¿no?, a la bestia que está hostigándola completamente, que tiene que quedarse encerrada para salvar a su padre, ¿verdad? Estas formas, digamos, que tienen que ver con la socialización de las mujeres, con lo que tenemos que aguantar, ¿verdad?, según el discurso patriarcal, por relaciones tóxicas de pareja, y que al final pues todos terminan felices, ¿verdad?, y no pasa nada, y la violencia no pasa, ¿verdad? Entonces son representaciones bastante complicadas, siendo que con eso nos socializamos desde niños, ¿verdad? Vamos a hacer un primer corte y volvemos para seguir hablando de cómo sensibilizarnos para recibir los mensajes de estas representaciones en la pantalla del cine. Estamos en Palabra de Mujer y la palabra esta semana la tiene Carolina Sánchez, socióloga y académica de la Universidad Nacional, que tiene interés en la sociología del cine, y la cineasta Patricia Velázquez. Comentábamos acerca de estas representaciones y cómo sensibilizarnos a recibir esas representaciones y darles por lo menos alguna otra lectura. Patricia, ¿qué lenguaje del cine tenemos que reconocer como mujeres a la hora de vernos en la pantalla? Sí, o sea, yo creo que hay que entender también como que el cine a veces es publicidad también, a veces es como meramente comercial y a veces es identidad también, y a veces es cultura y a veces es arte. Entonces como que en primer lugar hay que entender que lo que estamos viendo responde como a distintos intereses. Entonces, probablemente en el cine comercial vamos a encontrar como estereotipos en los cuales las mujeres somos casi como un producto, ¿verdad? Donde encontramos como mujeres muy jóvenes, totalmente sexualizadas, donde siempre están como en función de agradar o de gustar o de seducir a alguien, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que entender muy bien que no necesariamente nosotras somos eso, ni tenemos por qué ser eso. Incluso yo pensaría, digamos que como mujeres deberíamos cuestionarnos si realmente vale la pena como pagar el boleto para ir a ver ese tipo de películas, ¿verdad? Y si no vale más la pena como empezar a buscar otro tipo de contenidos que nos representen más y que realmente profundicen más como en nuestras situaciones, en nuestras vivencias. ¿Cuáles serían tus consejos para escoger esa película que sí debería ver, que sí debería disfrutar, y cuáles rechazar? Sí, bueno, yo creo que eso depende de cada quien, digamos. A mí no me gusta tampoco como poner como una receta, pero sí creo que ya cuando uno ve un tráiler puede ir dándose cuenta más o menos de por dónde va la cuestión. Ver si hay protagonistas mujeres, por ejemplo, si esa protagonista, no sé, presenta como una historia de fondo o si es nada más como un pretexto para los demás, ¿verdad? Porque a veces hay como unas falsas protagonistas que realmente no lo son más bien como un objeto, ¿verdad? Dentro de esa trama. Y realmente
a mí por lo menos me gustan más como las películas que profundizan más como en las relaciones interpersonales, en situaciones puntuales que han pasado en las personas, hombres o mujeres, digamos, no tanto como una parafernalia en donde o sea, como que se remarcan estereotipos no solo en mujeres, sino también en hombres, ¿verdad? Como el hombre protector, macho, súper violento, ¿verdad? Que tiene todas las soluciones. Esas no somos las personas. A mí me interesa más ver películas que tengan que ver con quiénes somos las personas realmente. Carolina, hay un test, el test de Bechdel. Sí. Si nos explicas de qué va y si lo podemos aplicar nosotros como espectadores de la pantalla, digamos, si podemos pasarle ese test a las películas que vemos para saber si estamos reforzando o estamos ayudando a generar estereotipos a nivel de género en el cine. Sí, el test de Alison Bechdel es una pequeña fórmula elaborada por esta escritora, inspirada un poco en el libro Una habitación propia de Virginia Woolf, ¿verdad? Que Virginia obviamente planteaba que las mujeres siempre somos leídas desde la historia por la mirada masculina, sin embargo en la vida cotidiana ni siquiera sabíamos leer, decía Virginia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escribe este texto en 1929. Entonces este test lo que plantea es como unas 3 o 4 condiciones para ver si una película tiene los requerimientos mínimos para pasar, digamos, el tema de la equidad de género. Y son preguntas muy sencillas. Es si hay al menos 2 personajes femeninos en la película, si estos personajes en algún momento conversan entre sí y si lo que conversan es diferente a un hombre. Algunas personas le agregan... el tema es diferente a estar hablando de... Exacto. Algunas personas le agregan que si los personajes tienen nombre, ¿verdad? Porque hasta eso, ni siquiera a veces se les nombra. Entonces nos sorprenderíamos de saber la cantidad de películas que no pasan ese test, ¿verdad? Películas famosísimas, la trilogía del Señor de los Anillos, películas como, bueno, la primera saga de la Guerra de las Galaxias, Dunkerque. Increíble. La mayoría de películas en realidad taquilleras no pasan ese test. Y es increíble porque uno diría, sí, cualquiera, ¿verdad? Pero en realidad uno se pone a analizar y en serio, o sea, cuando hay diálogos entre chicas, están hablando como del protagonista, o de cómo salvarlo, de cómo cuidarlo, o peleando por él, etcétera, ¿verdad? Y inclusive ahora que está tan de moda el tema de las series, a veces me pongo como a hacer el ejercicio con algunas series y tampoco, uno ve los diálogos que les colocan las mujeres y no representan ni el 20% del diálogo total de la serie, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? La inequidad que hay. Hay que empezar como a afinar la mirada, es lo que yo plantearía, ¿verdad? Afinar la mirada con nosotros como receptores, espectadores de toda esta industria, sobre qué están diciendo las mujeres personajes y qué tanto están tomando la palabra en relación a los hombres personajes. Total desventaja en ese caso si se aplica el test. Para introducir un poco el último segmento que me gustaría profundizar un poquito más acerca de cómo pasan las películas nacionales este test, por ejemplo. Le pregunto a Patricia, ¿hay producciones que respetan esta equidad de género a nivel nacional? ¿Cuántas? En su mayoría. Todavía tenemos camino que recorrer ahí, pese a que ya la participación es 50-50, decías. Sí, yo creo que bueno, que sí salimos muy flojitos, ¿verdad? Con el test. Creo que me incluyo ahí también, no creo que Dos Aguas pase el test tampoco, digamos. Pero creo que es algo en lo que se debería trabajar. Yo creo que pasa mucho por la vivencia de cada quien y por la visión de mundo de cada quien. Yo no creo que la gente escriba o haga películas pensando en que van a ser sexistas, sino que sucede porque existe esa visión de mundo. Creo que incluso más allá de si hay 2 personajes femeninos o si tienen nombre o si hablan entre ellas, también habría que profundizar en otro tipo de temas. Digamos, ¿cuál es la visión de esas mujeres que están siendo representadas ahí? ¿Desde qué roles se les pone? La película, no sé, perpetúa la violencia como algo normal y como algo natural. Digamos, hay como temas que pueden ser como más profundos que nos muestran también como un machismo en las películas, ¿verdad? Si solo hay una mujer y esa mujer es prostituta, o si solo está esa mujer es como la mujer pobre,
que está como en función de Claro, los hay un otros, o si es estereotipo de la santa. un poco como la María que sale en todas las telenovelas, ¿verdad? Como la muchacha pobre que siempre está buscando al hombre rico, que le va a conseguir la felicidad mágicamente solo por estar con él y por tener dinero, ¿verdad? O sea, como profundizar también en esas cosas, ¿verdad? Porque a veces siento que también puede haber una película donde la mayoría de los personajes sean hombres, pero que también estén desde otro lugar. Exactamente. Creo que eso Vamos también a puede ser hacer interesante. otro corte que nos necesario, pero volvemos en esta conversación sobre cine y género. Estamos en Palabra de Mujer. Estamos conversando sobre cine y género con la cineasta Patricia Velázquez y la socióloga Carolina Sánchez. Y conversábamos recién en el segmento anterior acerca de estas representaciones femeninas en las mujeres en el cine nacional y un poco que el test de Bechdel, que les hace las 4 preguntas a las cintas a ver si pasan el tema de equidad de género o no, es muy fuerte. ¿Nos repetís, Carolina, las 4 preguntas? Claro, tenía que ver con que si al menos habían 2 personajes femeninos en la película, si estos hablan entre sí, si lo que dicen es distinto a referirse a un hombre personaje de la película y si estos 2 personajes tienen nombre. Es muy fuerte. Él te decía que 2 aguas, por ejemplo, no pasaría las preguntas. Sí, no sé, porque realmente sí, los protagónicos son niños, son hombres, hay 2 mujeres, sí hablan entre ellas, no hablan de hombres, pero realmente creo que el tiempo que tienen en pantalla tampoco es tanto, digamos. Claro. Sí. Sin embargo, Patricia también mencionaba que... Ahora, creo que igual... mi siguiente película sí, totalmente, pero bueno, igual creo que digamos, el tema de 2 aguas es como la violencia a partir del narcotráfico y se trata como desde otro lugar que el lugar que se trata claro. Tradicionalmente, digamos, donde casi que hay una apología hacia el narcotráfico y hacia la violencia y hacia las pandillas. Esto es como totalmente otra cosa. Entonces, en ese sentido, digamos, como que ahí rescataría un poco. Pero también señalabas que el cine igual nos representa, digamos, es una visualización de nuestra propia realidad, de la realidad del guionista, de la realidad del director o directora, y que por lo tanto también evidentemente trae los vicios de la sociedad y del patriarcado, en definitiva. ¿Cómo hacer desde la producción cinematográfica nacional para tratar de evitar que esto pase y tratar de ayudarle también a la sociedad, a la audiencia que vea el cine, tener otra representación de género? Sí, bueno, para mí es fundamental... Tal vez, perdón, la experiencia de apego de tu película actual nos sirva como un ejemplo. No sé, pero creo que lo principal es preguntarse para qué hace uno una película, creo yo, porque, digamos, yo entiendo que el cine también es entretenimiento y desde ese lugar uno también va a contar cosas, pero también yo creo que uno tendría que preguntarse, ¿para qué estoy diciendo esto? O sea, ¿por qué estoy hablando de una mujer tal que, no sé, y la pongo como totalmente devaluada socialmente? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Digamos, sobre todo en un país como el nuestro, donde hacer cine es tan difícil, es tan complicado y realmente es como una lucha titánica para hombres o mujeres. Hacer cine es realmente difícil. Entonces ahí yo me cuestiono como, bueno, entonces ¿para qué quiero hacer esta película? ¿Para qué quiero gastar tanta energía, tanto tiempo, tanto dinero en hacer algo que para lo único que va a servir es como para estereotipar a un montón de gente en la pantalla? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Y yo creo que en el momento en que uno empieza a preguntarse el porqué de las cosas, no sencillamente hacerlas porque no sé, está muy de moda o porque qué bonito que le digan a uno cineasta o tal, yo creo que ahí uno empieza como a encontrarle un sentido. Tal vez, no digo que a partir de ahí todas las películas que se hagan sean feministas o tengan que tener un mensaje o sean políticamente correctas, no se trata de eso, pero por lo menos como tener muy claro que uno está mandando un mensaje. Y que ese mensaje que uno está mandando debería tener alguna razón de ser. No debería ser algo que sucede, ay, por casualidad, ay, yo no lo pensé, qué pena, qué lástima. No, debería ser algo que uno conscientemente quiere decir.
Carolina, ese mensaje lo recibimos los consumidores de cine. ¿Qué tan poderoso es, digamos, cuál es la relación a nivel de sociología de cine, audiencia, representación social, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación y por qué es importante evidenciarla? Sí, en realidad consumimos tanto cine, ¿verdad? Que de pronto nos parecería que lo que está en la pantalla, ¿verdad? Como está tan naturalizado, no nos afecta, pero las representaciones sociales y la incidencia sobre el imaginario colectivo, ¿verdad? Por ejemplo, sobre la estética de los cuerpos, que era algo lo que anteriormente mencionaba Patricia, ¿verdad? Los estereotipos sobre cómo deben ser esas mujeres, sobre cómo deben comportarse, qué es lo que tienen que conversar. Todo ese tipo de discursos, digamos, no están mostrando a las mujeres reales, ¿verdad? Muchas veces lo que muestran simplemente son mujeres que están puestas ahí como un pretexto. Entonces, en ese sentido es importante, y lo mencionaba anteriormente, afinar la mirada, porque el cine también, no solo en términos sexistas, también reproduce estereotipos racistas, ¿verdad? Estereotipos sexistas, clasistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el cine latinoamericano y particularmente el costarricense tiene, como lo decía la compañera, ¿verdad? Tiene una lectura un poco distinta de las recetas hollywoodenses. Uno se va a sentar al cine a ver una película de Hollywood y más o menos sabe cuál es como de qué va la película, ¿no? Entonces tiene un momento así, un momento así, termina así, ¿verdad? Pero cuando uno se sienta a ver una película latinoamericana, uno no sabe qué esperar, ¿verdad? En ese sentido hay mucha creatividad. Yo creo que la representación que hay, el esfuerzo que hay para hacer otras lecturas, contar otras historias que sean mucho más reales, ha sido un trabajo muy, muy importante y particularmente del cine costarricense. Y desde la sociología, ¿cuál recomendación podríamos hacerle a los consumidores de cine a la hora de enfrentarse una vez más a la decisión de cuál película voy a ir a ver este fin de semana? Bueno, yo creo que más que no verla sería generar una mirada crítica de qué es eso que estoy viendo, ¿verdad? Porque el problema es cuando no vemos un problema, ¿verdad? En el sentido de que nos parece totalmente normalizado los diálogos, ¿verdad? Entonces, ser un poquito como más curiosos en el análisis de qué es lo que están hablando los personajes. Por ejemplo, si yo soy mujer y veo una conversación de mujeres en la pantalla, decir, mira, de verdad, ¿será que la conversación se daría así? O esa conversación fue escrita por un hombre, ¿verdad? Porque de pronto yo con mis amigas o con las mujeres con las que me relaciono tendría una conversación totalmente diferente, ¿verdad? Eso es lo que se imagina un hombre que conversamos nosotras en el baño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como un poco plantear como espectadores si lo que estoy viendo está de verdad reflejando cómo somos las mujeres de verdad, si refleja una realidad, si refleja las capacidades que tenemos, ¿verdad? O si simplemente está ahí como pretexto reproduciendo clichés, o por ejemplo planteando, digamos, una imagen que se quiere crear sobre cómo tenemos que ser representadas las mujeres, con cuál estética, con cuál discurso. Vamos a cerrar el programa de hoy, Género y Cine, con una última pregunta, y es, ¿vamos bien en esta representación, al menos en la construcción de cine nacional y participación femenina en cine nacional? ¿Cuál sería el siguiente paso, según Patricia? Sí, bueno, yo creo que creo que hay como muchos esfuerzos, creo que hay cada vez más películas, creo que en la medida en que se produzca más, va a haber como un abanico mucho más grande. Hay mujeres que están produciendo en este momento, haciendo cosas maravillosas. Y creo que, digamos, hablándole a los espectadores, vayan, dense el chance de ver esas películas porque realmente son distintas. O sea, tienen cosas distintas. Yo creo que parte de las cosas importantes que tiene el cine nacional es representarnos nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Nosotros estamos acostumbrados siempre a ver un cine desde afuera, que nos muestra quienes no somos. Y creo que si nos fijamos en nosotros mismos hace 20 años, cada vez nos vamos homogenizando más, ¿verdad? Como en todos los países, cada vez nos vamos pareciendo más como a esa cosa que muestran en las películas y que muestran en los programas de televisión, y perdemos cosas que son valiosas y que son hermosas de nuestra identidad como costarricenses. Entonces, yo les diría que se den chance, y les diría también a los padres y a las madres que también como que le pongan atención a qué cosas ven sus hijos desde chiquititos y sus hijas, ¿verdad? Porque
porque yo creo que sí hay una cosa que nos va moldeando, ver esas imágenes y vernos ahí, uno escucha niños o niñas pequeños y repitiendo frases que ven en las caricaturas o que ven en películas, porque es fácil distraerlos como poniéndoles la película, pero también analizar, bueno, qué de eso estamos viendo reflejado también a nivel social, ¿verdad? Bueno, queda planteada la invitación para que la próxima visita a una sala de cine o la próxima serie que vamos en televisión tomen en cuenta pues estos nuevos criterios. Despedimos de esta manera la sesión de hoy de Palabra de Mujer, invitándolas a nuestra próxima reunión los lunes a las 8:30 de la noche.